En el extremo sur del continente americano, allí donde el océano Atlántico se confunde con la inmensidad del Antártico, emerge un archipiélago de islas azotadas por vientos implacables, cubiertas de turba y rodeadas de aguas gélidas. Para la inmensa mayoría del mundo, este lugar es conocido como las Islas Falkland. Para el mundo hispanohablante y muy especialmente para una nación que lo lleva grabado en su identidad colectiva, estas son las Islas Malvinas. En la primavera de 1982, este remoto rincón del planeta se convirtió en el escenario de un conflicto bélico que desafió la lógica de su tiempo. Fue una guerra corta, librada entre una potencia europea en declive que buscaba reafirmar su orgullo imperial y una nación sudamericana gobernada por una dictadura militar asfixiada por sus propios errores. Aquellos 74 días de combates no solo cambiaron el destino político de ambos países, sino que dejaron una herida abierta que, más de 4 décadas después, sigue definiendo la diplomacia, la política interior y el sentimiento nacional en el Atlántico Sur. Para comprender cómo se llegó a este enfrentamiento, es necesario retroceder en el tiempo, desenterrando los mapas del siglo XVIII y XIX, una época en la que el control de los mares equivalía al control del mundo. El reclamo de soberanía sobre las islas es una intrincada red de avistamientos, ocupaciones temporales y tratados coloniales. Francia, España y Gran Bretaña establecieron asentamientos en distintas épocas, a menudo ignorando la presencia de los otros. Sin embargo, tras la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la actual Argentina, el nuevo Estado reclamó los derechos territoriales que antes pertenecían a la corona española bajo el principio jurídico de heredar las posesiones coloniales de la metrópoli. En la década de 1820, Argentina comenzó a ejercer una administración efectiva en las islas, otorgando concesiones de tierra y estableciendo una comandancia política y militar bajo el liderazgo del comerciante Luis Bernet. Esta incipiente soberanía argentina se vio truncada abruptamente en enero de 1833. Una fragata de la Armada Real Británica, la HMS Clio, llegó a las islas con la orden de restablecer el dominio británico. Ante la superioridad militar y la imposibilidad de resistir, las autoridades argentinas se vieron obligadas a retirarse, dejando paso a una administración británica que, con el tiempo, poblaría las islas con colonos dedicados principalmente a la cría de ovejas. Desde ese preciso instante, la diplomacia argentina inició un reclamo constante, formal y pacífico que se prolongaría durante casi un siglo y medio. Las Malvinas se convirtieron en un símbolo de la desposesión territorial, una causa nacional que se enseñaba en las escuelas y se transmitía de generación en generación como una verdad incuestionable. Las islas eran argentinas por geografía, por historia y por derecho. A mediados del siglo XX, el escenario parecía propicio para una resolución diplomática. Tras la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas impulsaron un proceso global de descolonización, instando a las potencias coloniales a negociar la devolución de los territorios ocupados. En 1965, la Asamblea General de la ONU aprobó la histórica Resolución 2065, que reconocía formalmente la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, e invitaba a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica. Durante los años siguientes se abrieron canales de negociación y se implementaron medidas de acercamiento. Se establecieron vuelos comerciales semanales entre el continente y las islas, se facilitó el acceso a la salud y a la educación en territorio argentino para los isleños, y se llegó a discutir seriamente la posibilidad de una soberanía compartida o un fideicomiso. Sin embargo, estas negociaciones encallaban constantemente debido a la reticencia de los habitantes de las islas, conocidos como kelpers, que deseaban mantener su vínculo con la corona británica, y a la falta de voluntad política real en Londres para ceder un territorio estratégico en el Atlántico Sur. El destino de las islas dio un giro dramático a principios de la década de 1980, cuando los factores internos de ambos países colisionaron de manera imprevista.
En Argentina, el proceso de reorganización nacional, una dictadura militar que había tomado el poder en 1976, se encontraba en una fase de profunda decadencia. El régimen estaba acorralado por una crisis económica galopante, caracterizada por una inflación descontrolada y una deuda externa asfixiante. A esto se sumaba el creciente descontento social y la denuncia internacional por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que incluían la desaparición forzada de miles de ciudadanos. El descontento popular se manifestaba ya en las calles, con huelgas y protestas masivas organizadas por los sindicatos. Frente a este panorama, la junta militar, liderada en ese momento por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, el almirante Jorge Isaac Anaya y el brigadier Basilio Lamidoso, buscó una salida desesperada. Necesitaban un elemento aglutinador, una causa sagrada que unificara a una sociedad fracturada y desviara la atención de la crisis interna. La recuperación de las Islas Malvinas era la única causa capaz de lograr ese milagro político. Los militares calcularon que una acción militar rápida y sin derramamiento de sangre británica obligaría a Londres a sentarse a negociar la soberanía de manera definitiva. Estaban convencidos de que el Reino Unido, sumido en sus propios problemas económicos, no iniciaría una guerra a miles de kilómetros de distancia por un puñado de islas habitadas por apenas 2.000 personas. Además, la Junta Militar confiaba en que los Estados Unidos mantendrían una postura neutral o incluso favorable a Argentina, debido a la estrecha colaboración que el régimen militar prestaba a la administración de Ronald Reagan en la lucha contra el comunismo en Centroamérica. Por su parte, el Reino Unido tampoco atravesaba su mejor momento. La primera ministra conservadora, Margaret Thatcher, enfrentaba una dura crisis económica marcada por un alto desempleo, huelgas mineras y una pérdida de popularidad que ponía en serio riesgo su reelección. En el ámbito de la defensa, el gobierno británico planeaba severos recortes presupuestarios que incluían el desmantelamiento de parte de su flota y el retiro del HMS Endurance, el único barco de patrulla polar que mantenía en el Atlántico Sur. Para los planificadores militares argentinos, esta señal fue interpretada como un claro indicio de que Gran Bretaña estaba perdiendo el interés en la defensa de sus posesiones australes. La chispa que encendió el conflicto ocurrió en marzo de 1982 en las Islas Georgias del Sur, un archipiélago aún más remoto situado al sureste de las Malvinas. Un grupo de obreros civiles argentinos, contratados para desmantelar una antigua estación ballenera en Puerto Leis, desembarcó e izó la bandera argentina. Este acto, interpretado por los británicos como una provocación y una incursión militar encubierta, provocó el envío de tropas de la Armada Real para desalojar a los trabajadores. La Junta Militar en Buenos Aires vio en este incidente la oportunidad, o quizás la necesidad, de adelantar los planes de una invasión que originalmente estaba prevista para finales de año. El 2 de abril de 1982 se ejecutó la Operación Rosario. Fuerzas de élite de la Armada y el ejército argentino desembarcaron en las proximidades de la capital isleña, Puerto Stanley, rebautizado de inmediato como Puerto Argentino. La orden impartida a las tropas argentinas era estricta: tomar el control de las islas evitando producir bajas en las fuerzas de defensa británicas y en la población civil. Se buscaba presentar al mundo una ocupación incruenta que facilitara la vía diplomática. Tras un breve pero intenso tiroteo en la casa del gobernador, la guarnición de marines reales se rindió. Durante los combates del primer día, la única baja mortal fue la del capitán de corbeta argentino Pedro Edgardo Giachino, quien cayó herido de muerte al intentar parlamentar para lograr la rendición británica. La noticia de la recuperación de las islas desató una ola de euforia sin precedentes en Argentina. Aquella misma Plaza de Mayo, que pocos días antes había sido escenario de una brutal represión policial contra manifestantes obreros, se llenó ahora de cientos de miles de ciudadanos que vitoreaban a la Junta Militar. El sentimiento patriótico eclipsó momentáneamente el horror de la dictadura.
líderes políticos de la oposición, intelectuales y ciudadanos comunes se unieron bajo una misma bandera, creyendo que se estaba asistiendo a un acto de justicia histórica. Fue un espejismo colectivo que alimentó la confianza de los dictadores en su estrategia. Sin embargo, el cálculo de la junta militar demostró ser un error geopolítico catastrófico. En Londres, la reacción no fue de resignación, sino de indignación y orgullo herido. Margaret Thatcher vio en la invasión un desafío directo al derecho internacional y a la soberanía británica, pero también una oportunidad política única para reafirmar su liderazgo. Con el respaldo del Parlamento y de la opinión pública británica, que exigía una respuesta enérgica frente a lo que consideraban una agresión de una dictadura fascista, el gobierno británico ordenó la movilización inmediata de una imponente fuerza de tareas navales. Una flota de más de 100 barcos que incluía portaaviones, destructores, fragatas y buques de transporte de tropas zarpó hacia el sur del Atlántico en una travesía de más de 12.000 kilómetros. Mientras la flota británica avanzaba, la diplomacia internacional se activó a marchas forzadas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 502, que exigía el cese inmediato de las hostilidades, la retirada de las fuerzas argentinas y la búsqueda de una solución diplomática. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Alexander Haig, inició una intensa diplomacia de lanzadera, viajando repetidamente entre Washington, Londres y Buenos Aires para intentar mediar en el conflicto. Propuso diversas fórmulas que incluían administraciones tripartitas y la retirada progresiva de tropas, pero las posiciones se mantuvieron inflexibles. Para Margaret Thatcher, la retirada de las tropas argentinas era una condición innegociable antes de cualquier conversación. Para la Junta Militar Argentina, que ya se había comprometido ante su pueblo con la soberanía absoluta, dar marcha atrás significaba su caída inmediata del poder. En este juego de ajedrez internacional, la postura de los Estados Unidos terminó por inclinarse decididamente a favor de su aliado histórico de la OTAN. A pesar de los esfuerzos de mediación y de los tratados de asistencia recíproca interamericanos, el presidente Ronald Reagan autorizó el apoyo de inteligencia militar, suministro de combustible y armamento avanzado al Reino Unido. El aislamiento internacional de Argentina comenzaba a ser evidente, contando únicamente con el apoyo diplomático de la mayoría de los países latinoamericanos y la solidaridad activa de naciones como el Perú, que llegó a ofrecer aviones de combate y asistencia militar. Los esfuerzos de paz naufragaron definitivamente a principios de mayo. El 2 de mayo de 1982, el submarino nuclear británico HMS Conqueror localizó al crucero argentino Ara General Belgrano navegando fuera de la zona de exclusión total, declarada por el propio Reino Unido alrededor de las islas. A pesar de que el buque argentino no representaba una amenaza inmediata y se dirigía hacia el continente, Margaret Thatcher y su gabinete de guerra tomaron la decisión política de hundirlo. 2 torpedos impactaron en el casco del Belgrano, que se hundió en menos de una hora en las gélidas aguas del Atlántico Sur. En esta tragedia perdieron la vida 323 marinos argentinos, casi la mitad del total de bajas que sufriría Argentina en toda la guerra. El hundimiento del Belgrano no solo fue un duro golpe militar, sino que cerró definitivamente cualquier posibilidad de salida negociada, incluyendo una propuesta de paz muy avanzada liderada por el presidente peruano Fernando Belaúnde Terry. A partir de ese momento, la palabra la tendrían las armas. La respuesta argentina no se hizo esperar. 2 días después, el 4 de mayo, la aviación naval argentina asestó un golpe histórico que conmocionó al mundo y redefinió la guerra naval moderna. Utilizando aviones Super-Étendard de fabricación francesa y misiles antibuque Exocet, la Fuerza Aérea Argentina atacó al destructor HMS Sheffield, uno de los buques de defensa aérea más modernos de la flota británica. El impacto del misil provocó un incendio incontrolable que obligó a abandonar el buque, que terminaría hundiéndose días después. Este ataque demostró que, a pesar de la superioridad tecnológica británica, la determinación y la pericia de los pilotos argentinos representaban una amenaza mortal para la flota invasora.
Durante las semanas siguientes, el cielo de las Malvinas se convirtió en el escenario de batallas aéreas de una intensidad no vista desde la Segunda Guerra Mundial. Los pilotos argentinos, volando al límite de su autonomía de combustible desde bases en el continente, debían descender a ras del agua para esquivar los radares británicos y sortear las defensas de misiles de la flota. Con aviones obsoletos y bombas que a menudo no explotaban debido a la baja altura del lanzamiento, lograron hundir o dañar gravemente numerosos buques británicos como la fragata Ardent, la fragata Antelope y el destructor Coventry. El valor de estos pilotos fue reconocido incluso por sus propios adversarios británicos, quienes describieron con asombro cómo los aviones argentinos atacaban desafiando cortinas de fuego antiaéreo. Sin embargo, el control del espacio aéreo comenzó a inclinarse a favor de los británicos gracias al uso de los modernos aviones de despegue vertical Harrier y a la superioridad de sus misiles aire-aire suministrados por los Estados Unidos. A mediados de mayo, la Fuerza de Tareas Británica logró establecer una cabeza de playa en la bahía de San Carlos, en la costa oeste de la isla Soledad, un lugar elegido estratégicamente para resguardarse de los ataques aéreos. El desembarco se realizó con éxito, dando inicio a la campaña terrestre. Es en el combate terrestre donde se hicieron más evidentes las asimetrías y las carencias del esfuerzo bélico argentino. El grueso de las tropas argentinas desplegadas en las islas estaba compuesto por soldados conscriptos, jóvenes de apenas 18 y 19 años que cumplían el servicio militar obligatorio. Muchos de ellos provenían de las provincias cálidas del norte del país, como Corrientes o Chaco, y fueron enviados sin el entrenamiento adecuado, sin la vestimenta apropiada para soportar el crudo invierno subantártico y con un equipamiento deficiente. A esto se sumó una grave falla en la cadena de suministros y en la logística argentina. A pesar de que los almacenes de Puerto Argentino contaban con alimentos y pertrechos, el dominio del mar y del aire por parte de los británicos impedía distribuir estos recursos a las posiciones defensivas dispersas en los montes que rodeaban la capital. Los soldados en las trincheras sufrieron hambre extrema, desnutrición, hipotermia y la dolorosa afección conocida como pie de trinchera, provocada por mantener los pies constantemente sumergidos en el agua helada de las turberas. En contraste, las fuerzas terrestres británicas estaban formadas por soldados profesionales altamente entrenados, pertenecientes a unidades de élite como los regimientos de paracaidistas, los marines reales y los legendarios fusileros Gurkhas. Contaban con un equipamiento de visión nocturna de última generación, armamento superior y una disciplina de combate forjada en años de entrenamiento y operaciones activas. A pesar de estas diferencias abismales, la resistencia de los soldados argentinos en los cerros que custodiaban el acceso a Puerto Argentino fue, en muchos casos, encarnizada. Batallas como la de Goose Green, la primera gran batalla terrestre de la guerra, mostraron la ferocidad de los combates. Allí, un número inferior de paracaidistas británicos logró doblegar a una guarnición argentina tras horas de lucha cuerpo a cuerpo, en un terreno desprovisto de vegetación y cobertura. En las semanas finales de mayo y principios de junio, los británicos iniciaron su avance hacia los cerros que rodeaban la capital, Mount Longdon, Two Sisters, Mount Harriet y Tumble Down. Estos montes se convirtieron en el escenario de combates nocturnos brutales, iluminados por las bengalas y las trazas de las ametralladoras. En Mount Longdon, el regimiento de paracaidistas británico se enfrentó a una encarnizada resistencia del Regimiento de Infantería 7 de Argentina, sufriendo bajas significativas en un combate que se decidió trinchera por trinchera, a menudo con el uso de bayonetas. En Tumble Down, el Batallón de Infantería de Marina 5 de Argentina resistió con tenacidad el asalto de las guardias escocesas, ganándose el respeto de sus atacantes por su disciplina y valor bajo el fuego. Pero el desgaste físico, la falta de municiones y la superioridad táctica británica hicieron que las posiciones defensivas argentinas fueran cayendo una a una.
Para mediados de junio, las tropas británicas dominaban las alturas y apuntaban directamente hacia las calles de Puerto Argentino, donde miles de soldados exhaustos y desmoralizados se encontraban acorralados. El 14 de junio de 1982, el general de brigada Mario Benjamín Menéndez, gobernador militar de las islas, desobedeciendo las órdenes de la Junta Militar en Buenos Aires, que exigía resistir hasta el último hombre, firmó el acta de rendición ante el general británico Jeremy Moore. Las armas callaron y la bandera británica volvió a izarse sobre la casa de gobierno. La guerra había terminado, dejando un saldo trágico de vidas perdidas. 649 militares argentinos, 255 militares británicos y 3 civiles isleños perdieron la vida en el conflicto. Pero el fin de los combates no significó el fin de la tragedia para los combatientes. El regreso de los soldados argentinos al continente se realizó bajo un manto de silencio y ocultamiento impuesto por una dictadura militar moribunda que buscaba esconder su fracaso. Los jóvenes veteranos de guerra, que habían entregado su juventud y su salud mental en las islas, se encontraron con una sociedad que a menudo los ignoraba o los miraba con incomodidad. La falta de apoyo psicológico y la desidia estatal durante los años de la posguerra provocaron una alarmante ola de suicidios entre los veteranos argentinos, una cifra que, según diversas estimaciones, llegó a igualar o incluso superar el número de caídos en el frente de batalla. Las consecuencias políticas de la guerra fueron inmediatas y de gran alcance para ambas naciones. En Argentina, el fracaso militar aceleró el colapso inevitable de la dictadura. La mentira oficial sobre el desarrollo del conflicto, sostenida por los medios de comunicación controlados por el régimen que aseguraban que la victoria estaba cerca, se desmoronó por completo ante la cruda realidad de la rendición. El general Galtieri se vio obligado a dimitir pocos días después, abriendo un periodo de transición que culminaría en diciembre de 1983, con la asunción del presidente democrático Raúl Alfonsín. De este modo, paradójicamente, la derrota militar en las Malvinas precipitó el retorno de la democracia y el fin de uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina. En el Reino Unido, el resultado de la guerra produjo el efecto contrario. Margaret Thatcher, cuya gestión económica la había llevado al borde del abismo político, capitalizó la victoria militar para desatar una ola de fervor patriótico. Este fenómeno, bautizado por los analistas como el efecto Malvinas, le permitió obtener una victoria aplastante en las elecciones generales de 1983, consolidando su poder y permitiéndole profundizar sus polémicas reformas neoliberales. Para los isleños, la guerra significó un cambio radical en sus vidas. El gobierno británico abandonó su política de desatención y les otorgó la plena ciudadanía británica, al tiempo que invertía masivamente en el desarrollo económico de las islas y establecía una guarnición militar permanente para disuadir cualquier futuro intento de recuperación por parte de Argentina. A pesar de que las armas callaron en 1982, la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas sigue siendo un tema abierto, una herida que no cicatriza y un foco de tensión geopolítica permanente en el Atlántico Sur. Para entender por qué este conflicto sigue vigente, es necesario analizar cómo ha evolucionado el reclamo en las décadas de democracia que siguieron a la guerra y cuáles son los intereses estratégicos que hoy están en juego. En Argentina, la causa de las Malvinas experimentó un proceso de resignificación profunda. Tras un periodo inicial de desmalvinización, en el que los gobiernos democráticos intentaron desvincular la soberanía de la herencia de la dictadura militar, la reclamación de las islas se consolidó como una política de Estado indiscutible. En 1994, durante la reforma de la Constitución Nacional, se incorporó una cláusula transitoria que establece que la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. No importa el signo político del gobierno de turno en Buenos Aires, el reclamo soberano sobre las Malvinas es un pilar fundamental de la política exterior argentina.
La estrategia diplomática argentina en democracia abandonó por completo la vía de la fuerza, centrándose exclusivamente en los foros multilaterales. Año tras año, Argentina expone su caso ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, logrando el respaldo sistemático de la inmensa mayoría de los países de América Latina, de la Organización de los Estados Americanos, de la Cumbre Iberoamericana y de otros bloques regionales que instan al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales. El argumento argentino se basa en la integridad territorial de los estados, consagrada por el derecho internacional. Desde esta perspectiva, la ocupación británica de 1833 fue un acto de fuerza ilegal que interrumpió la unidad territorial de una nación independiente, y la población actual de las islas no puede considerarse un pueblo colonizado en el sentido tradicional, sino una población implantada por la potencia colonial que desplazó a la población original. Por el contrario, la postura del Reino Unido se mantiene firme e inflexible, negándose sistemáticamente a sentarse a la mesa de negociaciones a menos que los propios habitantes de las islas lo soliciten. El argumento británico se apoya de manera fundamental en el principio de libre determinación de los pueblos, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Londres sostiene que los isleños tienen el derecho democrático de decidir su propio futuro político y constitucional. En marzo de 2013, el gobierno de las islas organizó un referéndum oficial en el que se preguntó a los votantes si deseaban mantener su estatus político como territorio de ultramar del Reino Unido. El resultado fue abrumador. Con una participación superior al 90%, el 99,8% de los votantes respondió afirmativamente. Para el Reino Unido y para los habitantes de las islas, este resultado cerró de manera definitiva cualquier discusión sobre la soberanía. Sin embargo, Argentina rechaza la validez jurídica de este referéndum, argumentando que el principio de libre determinación no es aplicable a este caso. Sostiene que una comunidad británica implantada no puede actuar como árbitro en una disputa territorial entre dos estados soberanos, ya que equivaldría a permitir que una de las partes en conflicto decida por sí misma la resolución del litigio. Para Buenos Aires, el sujeto de la libre determinación debe ser un pueblo originario colonizado, no una población que comparte la nacionalidad y la cultura de la potencia ocupante. Más allá de los argumentos jurídicos e históricos, el conflicto de las Malvinas sigue abierto debido a importantes factores económicos y geopolíticos que han adquirido una relevancia crucial en el siglo XXI. En las últimas décadas, el archipiélago ha dejado de ser una colonia pastoril empobrecida para convertirse en una de las economías con mayor ingreso por habitante del mundo, gracias principalmente a la venta de licencias de pesca en su zona de exclusión marítima. Las aguas que rodean a las Malvinas albergan una de las mayores reservas de calamar y otras especies marinas del planeta, un recurso que es explotado intensamente bajo la regulación del gobierno isleño, generando ingresos millonarios que financian un alto nivel de vida y servicios públicos de calidad. Argentina, por su parte, denuncia constantemente la explotación ilegal y unilateral de estos recursos pesqueros que considera pertenecientes a su plataforma continental. A la riqueza pesquera se suma el potencial hidrocarburífero. En las cuencas marítimas que rodean las islas se han descubierto importantes yacimientos de petróleo y gas natural. Aunque la explotación comercial de estos recursos se ha visto demorada por dificultades técnicas, la volatilidad de los precios internacionales y las presiones diplomáticas y legales ejercidas por Argentina sobre las empresas petroleras multinacionales, el potencial energético de la región sigue siendo un factor de disputa de primer orden. Para el Reino Unido, mantener el control de estas aguas asegura el acceso a futuras fuentes de energía en un mundo con recursos cada vez más escasos. Para Argentina, la explotación de estos hidrocarburos sin su consentimiento constituye un despojo de su patrimonio nacional. Asimismo, la importancia estratégica de las Islas Malvinas trasciende los recursos naturales inmediatos. El archipiélago se encuentra en una posición geográfica clave que domina los pasajes interoceánicos del sur,
como el Estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake, rutas marítimas alternativas de vital importancia en caso de que canales artificiales, como el de Panamá, sufran interrupciones. Además, las islas funcionan como una plataforma de proyección logística y militar hacia el continente antártico. En virtud del Tratado Antártico, las reclamaciones territoriales sobre el continente blanco se encuentran congeladas, pero tanto Argentina como el Reino Unido sostienen reclamaciones superpuestas sobre la península antártica. En este sentido, el control de las Malvinas, junto con las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, otorga una ventaja estratégica inestimable para reclamar los derechos territoriales y los recursos científicos y minerales de la Antártida en el futuro. La presencia de una base militar británica de gran envergadura en las islas, conocida como Mount Pleasant, es otro punto de fricción constante. Esta base cuenta con una pista de aterrizaje de gran capacidad, aviones de combate modernos, sistemas de defensa de misiles y una guarnición militar permanente que supera en número a una parte significativa de la población civil de las islas. El gobierno argentino denuncia periódicamente esta militarización del Atlántico Sur ante los foros internacionales, argumentando que la base no tiene una función puramente defensiva, sino que constituye una amenaza para la seguridad de toda la región de América del Sur y viola las resoluciones de las Naciones Unidas que declaran al Atlántico Sur como una zona de paz y cooperación. Desde la perspectiva británica, la base es una necesidad defensiva indiscutible para garantizar que no se repita una invasión como la de 1982. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, el proceso conocido como Brexit, introdujo un nuevo elemento de incertidumbre en este escenario geopolítico. Mientras formaba parte del bloque europeo, el Reino Unido contaba con el respaldo automático de los tratados comunitarios que definían a las islas como un territorio de ultramar asociado a la Unión Europea. Esto permitía que los productos de las islas, especialmente el pescado, ingresaran al mercado europeo libres de aranceles y con ventajas comerciales significativas. Tras el Brexit, las islas perdieron este estatus preferencial, lo que obligó a su gobierno a buscar nuevos acuerdos comerciales y debilitó el respaldo diplomático implícito que recibían de los socios europeos de Gran Bretaña. Argentina ha intentado aprovechar esta coyuntura para sumar voluntades en el viejo continente, recordando que la disputa de soberanía sigue pendiente y que el territorio ya no goza de la protección de los tratados de la Unión Europea. El impacto cultural e identitario de las Malvinas en la sociedad argentina sigue siendo inmenso. El recuerdo de la guerra y el reclamo de soberanía están presentes en la vida cotidiana de una manera que sorprende a los observadores extranjeros. El mapa de las islas se encuentra grabado en los billetes de curso legal, en los monumentos de cada plaza de pueblo, en las fachadas de las escuelas públicas y en los uniformes de los estudiantes. El 2 de abril, el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, es un feriado nacional inamovible cargado de solemnidad y respeto. La causa Malvinas funciona como un factor de cohesión social que supera las profundas divisiones políticas y económicas de la sociedad argentina. Para los argentinos, renunciar al reclamo de las islas equivaldría a traicionar la memoria de los 649 jóvenes que dieron su vida en los campos de batalla de 1982. En el Reino Unido, aunque el tema no ocupa un lugar tan central en la agenda pública diaria, el recuerdo de la campaña militar sigue siendo motivo de orgullo nacional y un símbolo de la determinación británica frente a la agresión externa. La victoria en el Atlántico Sur es vista como un hito de la historia militar reciente que demostró la capacidad operativa de sus fuerzas armadas a nivel global. El compromiso político de defender la autodeterminación de los isleños se mantiene inalterado entre los principales partidos políticos de Westminster, y cualquier sugerencia de negociar la soberanía con Argentina es considerada por amplios sectores de la opinión pública británica como una traición inaceptable a los soldados caídos en la guerra.
A medida que el tiempo transcurre, las generaciones que vivieron el conflicto de 1982 van dando paso a nuevas generaciones que deben convivir con el peso de esta historia. En las islas, los habitantes miran con desconfianza cualquier intento de acercamiento por parte de Buenos Aires, temiendo que detrás de las ofertas de cooperación se esconda el objetivo último de absorber su territorio y alterar su modo de vida. En el continente, las nuevas generaciones de argentinos siguen abrazando el reclamo de soberanía, pero con una perspectiva pacífica, apostando a la educación, la diplomacia y el derecho internacional como las únicas herramientas válidas para resolver la disputa. La Guerra de las Malvinas fue un anacronismo histórico, un choque violento entre dos mundos y dos visiones políticas que costó la vida de cientos de jóvenes y dejó cicatrices imborrables en miles de familias de ambos lados del océano. Aquel conflicto, iniciado por las decisiones desesperadas de una dictadura militar y la firmeza política de un gobierno británico acorralado, demostró los límites de la fuerza militar para resolver disputas territoriales complejas y arraigadas en el tiempo. Hoy, las cruces blancas del cementerio militar argentino de Darwin y las lápidas del cementerio británico de San Carlos permanecen como un mudo y doloroso testimonio del costo humano de la guerra, rodeadas por el mismo viento helado que soplaba en 1982. Mientras las banderas sigan ondeando sobre el archipiélago y los reclamos constitucionales permanezcan vigentes en el continente, las Islas Malvinas seguirán siendo mucho más que un conjunto de tierras remotas en el confín del mundo. Representan un recordatorio persistente de que las heridas de la historia no se curan con el simple paso del tiempo, sino con la búsqueda de la verdad, el diálogo sincero y el respeto al derecho internacional, hasta que llegue el día en que la diplomacia logre encontrar un camino común que concilie la geografía, la historia y los derechos de las personas. Las Islas Malvinas continuarán siendo lo que han sido durante las últimas 4 décadas. Una causa abierta en el corazón del Atlántico Sur, un enigma sin resolver y un puente de memoria suspendido sobre el mar gélido del fin del mundo.